Te prometo por todo lo que he visto en mi ministerio, que si lo haces, si realmente lo haces a partir de hoy, tu vida no volverá a ser la misma. No estoy exagerando. No estoy siendo dramático. Estoy siendo absolutamente literal. Porque este secreto tiene el poder de Dios detrás y cuando Dios actúa, hermano, cuando Dios verdaderamente actúa en una vida, los milagros suceden. No milagros de esos que esperamos ver en el cielo o en las películas. Milagros aquí, ahora, en tu corazón, en tu familia, en tu forma de ver el mundo. ¿Y sabes por qué la mayoría no cambia nunca? Porque estamos adictos a la queja. Adictos a culpar a los demás. Adictos a esperar que las circunstancias cambien primero para entonces nosotros cambiar después. Vivimos en la ilusión de que algún día, mágicamente, todo se va a acomodar. Que tu esposo va a cambiar, que tu hijo va a reaccionar, que tu jefe va a ser justo, que tu dolor va a desaparecer. Pero pasan los años y nada cambia, ¿verdad? Y la frustración crece, y la amargura se instala, y poco a poco te vas convirtiendo en alguien que ni tú mismo querías ser. Te miras al espejo y piensas, ¿qué me pasó? ¿Cuándo me volví tan amargado, tan resentido, tan cansado? Pero hoy, justo hoy, eso puede terminar, porque voy a revelarte ese único secreto. Y después, hermano, hermana, la decisión es tuya. Nadie puede tomarla por ti. Ni yo, ni tu familia, ni siquiera Dios va a forzarte. Él te ama demasiado para obligarte. Pero te está esperando. Te está esperando con los brazos abiertos como el padre de la parábola del hijo pródigo que cada día salía a mirar el camino esperando ver a su hijo regresar. Así te espera Dios a ti. Y el secreto para que ese encuentro suceda, para que esa transformación comience, está en algo tan simple y tan difícil al mismo tiempo que la mayoría nunca lo hace de verdad. Déjame contarte algo de mi propia experiencia. Cuando era más joven, mucho más joven, antes de descubrir mi vocación, yo también viví perdido. Viví buscando llenar vacíos con cosas que nunca podían llenarlo, éxito, reconocimiento, placeres momentáneos, y había algo en mí que sabía en lo profundo que estaba viviendo una mentira, pero reconocerlo, admitirlo, enfrentarlo, eso era lo más difícil del mundo, porque enfrentar tu propia verdad significa morir a ti mismo. Significa aceptar que has estado equivocado, que has perdido tiempo, que has lastimado a otros, que has fallado. Y eso duele, hermano. Duele como pocas cosas en la vida, pero cuando finalmente lo hice, cuando me arrodillé y reconocí mi miseria ante Dios, cuando dejé de justificarme y de culpar y de huir, algo extraordinario pasó. No fue inmediato, no fue mágico, pero fue real. Fue como si se abriera una puerta que había estado cerrada toda mi vida. Una puerta hacia la libertad verdadera, hacia la paz que el mundo no puede dar. Y desde entonces he acompañado a cientos, a miles de personas en ese mismo camino. Y te digo con total certeza, el secreto es uno solo y se llama conversión. Conversión real, profunda, radical, pero espera, porque conversión no es lo que muchos piensan. No es simplemente ir a misa los domingos, no es rezar un rosario de vez en cuando, no es hacer buenas obras para sentirte mejor contigo mismo. Esas cosas son hermosas, son importantes, pero la conversión es algo mucho más profundo. La conversión es un cambio total de dirección, es voltear tu vida 180 grados, es pasar de vivir para ti mismo a vivir para Dios y para los demás. Es dejar de ser el centro de tu propio universo y poner a Cristo en el centro. Suena bonito cuando lo digo así, ¿verdad? Pero hacerlo, hermano, hacerlo de verdad es lo más difícil y lo más liberador que jamás harás. ¿Y sabes cuál es el primer paso de la conversión verdadera? No es rezar más, no es leer la Biblia más, no es ir a retiros espirituales. El primer paso, el más importante, el que casi nadie quiere dar, es reconocer tu pecado, reconocerlo de verdad. Sin excusas, sin justificaciones, sin echarle la culpa a tu pasado, a tu familia, a tus circunstancias. Simplemente mirarte al espejo del alma y decir, he fallado, he pecado, he sido egoísta, orgulloso, lujurioso, vengativo, mentiroso. Lo que sea que haya sido, reconocerlo sin máscaras. Y esto, hermano, esto es lo que la cultura de hoy no quiere que hagas. Porque vivimos en una época que te dice que tú eres perfecto tal como eres, que no necesitas cambiar, que cualquiera que te señale tus errores es tóxico y debes eliminarlo de tu vida. Pero esa mentira te está matando por dentro. Porque cuando no reconoces tu pecado, cuando no lo llamas por su nombre, no puedes arrepentirte. Y si no te arrepientes,
no puedes recibir el perdón. Y si no recibes el perdón, sigues cargando esa culpa, ese peso, esa oscuridad. Puede que la entierres bien profundo, puede que la escondas detrás de una sonrisa o de una vida aparentemente exitosa, pero está ahí y te está robando la paz, la alegría, la libertad que Dios quiere darte. Por eso San Juan nos dice en su primera carta, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hay conversión sin reconocimiento del pecado. Es imposible. Ahora bien, reconocer tu pecado no significa hundirte en la culpa enfermiza, no significa flagelarte emocionalmente ni vivir en una tristeza permanente, todo lo contrario. Reconocer tu pecado es el primer acto de humildad. Y la humildad, hermano, es el suelo donde Dios planta sus mayores milagros. Cuando tú reconoces que eres débil, que has fallado, que necesitas ayuda, entonces, y solo entonces, Dios puede actuar. Porque mientras tú creas que puedes solo, mientras sigas confiando en tus propias fuerzas, en tu propia inteligencia, en tu propio control, Dios respeta tu libertad y espera. Pero cuando te rindes, cuando te postras y dices, Señor, no puedo solo, ayúdame, ahí es cuando su gracia irrumpe con poder. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace algunos años, exitoso en los negocios, respetado en su comunidad, aparentemente lo tenía todo, pero por dentro estaba destrozado. Me confesó que había sido infiel a su esposa durante años, que había mentido, que había construido una doble vida, y me dijo, Padre, siento que ya no hay vuelta atrás, que he ido demasiado lejos. Y yo le dije, lo mismo que te digo a ti ahora, nunca es demasiado tarde mientras haya vida, nunca, pero tienes que dar el paso. Tienes que reconocer, arrepentirte, confesar y cambiar. Él lo hizo. Fue el proceso más doloroso de su vida, pero lo hizo. Confesó a su esposa, pidió perdón, se confesó sacramentalmente, entró en un camino de conversión auténtica y hoy, años después, su matrimonio es más fuerte que nunca y él es un hombre nuevo, literalmente un hombre nuevo. Pero aquí viene algo importante que quiero que entiendas. La conversión no es un evento único, es un proceso continuo. No es que un día te conviertes y ya está, problema resuelto para siempre. No, hermano. La conversión es diaria, es momento a momento, es una decisión que tomas cada mañana cuando abres los ojos. Hoy voy a elegir a Cristo, hoy voy a morir a mi egoísmo. Hoy voy a amar aunque no me nazca, hoy voy a perdonar aunque duela, hoy voy a servir aunque esté cansado. Esa es la conversión verdadera. Es un camino, no un destino. Por eso Jesús nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Cada día, ¿lo ves? No dice una vez en la vida, dice cada día. Y aquí es donde muchos se desaniman. Porque intentan convertirse una vez con mucha emoción, con muchas promesas, y a la semana ya volvieron a caer en los mismos patrones, en los mismos pecados. Y entonces dicen, no puedo, esto no es para mí, soy demasiado débil. Pero no, hermano, no es que seas demasiado débil, es que estás tratando de hacerlo con tus propias fuerzas. La conversión no es un proyecto de autosuperación personal. Es una obra de la gracia de Dios en ti, pero que requiere tu cooperación, tu apertura, tu sí constante. Es como un matrimonio. No te casas un día y ya está. Te tienes que casar cada día, elegir a tu esposo o esposa cada día, trabajar en la relación cada día. Igual con Dios. Por eso los sacramentos son tan importantes en este camino de conversión, especialmente la confesión y la Eucaristía. No son rituales vacíos, hermano. Son encuentros reales con Cristo vivo, que te perdona, que te sana, que te fortalece. Cuando tú llegas al confesionario con un corazón contrito, con verdadero arrepentimiento, no es solo el Padre quien te escucha, es Cristo mismo quien te dice, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y ese perdón es real, es poderoso, es sanador, te limpia de verdad, te libera de verdad, pero tienes que ir, tienes que humillarte, tienes que abrir tu corazón. Y después en la Eucaristía recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, que te da la fuerza para seguir, para perseverar, para no caer. Ahora déjame preguntarte algo que quiero que reflexiones con toda honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste de verdad? No una confesión rápida, superficial, diciendo siempre los mismos pecaditos para cumplir, sino una confesión profunda, donde abriste tu corazón completamente, donde nombraste tus pecados sin miedo, donde sentiste verdadero dolor por haber ofendido a Dios y lastimado a otros. ¿Cuándo? Porque si han pasado meses, años o nunca lo has hecho así, hermano, ahí está el problema, ahí está la razón por la que tu vida no cambia, porque estás intentando llenar un tanque con agujeros.
Estás intentando construir sobre arena. Primero necesitas el perdón, la limpieza, la sanación que solo Dios puede dar. Y después de la conversión interior viene la conversión exterior, la que se ve en tus acciones, en tus decisiones, en tu forma de vivir. Porque una conversión que no cambia tu vida práctica no es conversión, es solo sentimentalismo. Si después de convertirte sigues tratando mal a tu esposa, sigues siendo injusto con tus empleados, sigues viendo pornografía, sigues murmurando y criticando, sigues siendo avaro y egoísta, entonces no ha habido conversión real. La conversión verdadera se demuestra en obras, en cambios concretos, en decisiones difíciles. Quizás significa dejar un trabajo que te hace pecar. Quizás significa terminar una relación que te aleja de Dios. Quizás significa pedir perdón a alguien a quien lastimaste hace años. Quizás significa cambiar completamente tu forma de administrar tu dinero, tu tiempo, tus talentos. Y sí, eso da miedo. Da mucho miedo cambiar de verdad, porque significa salir de tu zona de confort de lo conocido, aunque lo conocido te esté matando lentamente. Es como el pueblo de Israel en el desierto. Preferían volver a la esclavitud de Egipto porque al menos ahí sabían qué esperar, aunque fuera sufrimiento. La libertad da vértigo. Pero hermano, hermana, la vida que Dios tiene para ti del otro lado de tu conversión es infinitamente mejor que la vida que estás viviendo ahora. Es una vida con propósito, con paz, con gozo verdadero. No una vida sin problemas, porque eso no existe en este mundo. Pero sí una vida donde los problemas no te destruyen, porque tienes a Dios contigo, porque sabes quién eres, porque sabes hacia dónde vas. Entonces, ¿cuál es el secreto? Conversión. Conversión diaria, radical, auténtica, empezando hoy, empezando ahora. No mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas listo, porque nunca te vas a sentir completamente listo. Hoy, ahora, en este momento, donde sea que estés escuchando esto, puedes tomar la decisión, puedes arrodillarte, literal o figurativamente, y decirle a Dios: Señor, reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco mi pecado, me arrepiento de corazón, necesito tu perdón, necesito tu ayuda, necesito tu gracia. A partir de hoy quiero vivir para ti, ayúdame. Esa oración simple, hecha con sinceridad, puede cambiar tu vida hoy mismo. Pero ahora viene algo crucial, algo que no puedo dejar de decirte. No puedes hacer este camino solo. La conversión es personal, pero no es individualista. Necesitas comunidad, necesitas hermanos y hermanas en la fe que te acompañen, que te corrijan cuando te desvíes, que te animen cuando quieras rendirte. Necesitas un padre espiritual, un confesor regular, amigos que compartan tu búsqueda de santidad. Porque el diablo, hermano, el diablo es real y te quiere ver caer. Y su estrategia favorita es aislarte, hacerte creer que puedes solo, que no necesitas a la iglesia, que no necesitas a otros. Pero eso es una trampa. Dios nos creó para la comunión, para vivir en relación. Por eso Jesús no vino a fundar un libro, vino a fundar una iglesia, una comunidad de salvación. En mi propia vida sacerdotal he visto esto una y otra vez. Las personas que perseveran en su conversión son las que se rodean de otros creyentes, las que participan en grupos de oración, las que sirven en su parroquia, las que tienen amigos con quienes pueden hablar de su fe sin vergüenza. Las que intentan hacerlo solas casi siempre terminan abandonando. Porque en los momentos de tentación, de duda, de oscuridad, necesitas una voz que te recuerde la verdad, una mano que te levante, una presencia que te diga: no estás solo, yo estoy contigo en esto. Por eso es tan importante que busques esa comunidad. Si no la tienes, búscala. Ve a tu parroquia, pregunta por grupos, por movimientos, por cualquier espacio donde puedas crecer en tu fe junto a otros. Y algo más, la conversión auténtica siempre incluye la caridad, el servicio a los más necesitados. No puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien sí ves, como nos dice San Juan. Y amar no es solo sentir algo bonito en el corazón, amar es actuar, es servir, es dar de tu tiempo, de tu dinero, de tus talentos. Es visitar a quien está enfermo, es consolar a quien llora, es dar de comer a quien tiene hambre, es acoger al extranjero, es perdonar a quien te ofendió. Todo esto es parte de la conversión. Porque cuando Cristo vive en ti, no puedes pasar indiferente ante el sufrimiento ajeno. Tu corazón se ensancha, se vuelve más compasivo, más generoso. Recuerdo las palabras de San Agustín, que vivió una conversión radical y profunda. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Entiendes la profundidad de esto?
Tu corazón está diseñado para Dios, por eso nada más lo llena, por eso puedes tener todo el dinero del mundo, todo el placer, todo el éxito y aún sentirte vacío, porque estás tratando de llenar un espacio con forma de Dios con cosas que no son Dios. Es imposible. Es como tratar de saciar tu sed con arena, mientras no te conviertas a Él. Mientras no pongas a Cristo en el centro de tu vida, seguirás inquieto, insatisfecho, buscando y nunca encontrando. Pero cuando finalmente te rindes, cuando finalmente dices, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, algo milagroso sucede. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla San Pablo, empieza a inundar tu corazón. No significa que todo se resuelva mágicamente. No significa que tus problemas desaparezcan, pero significa que en medio de todo, en medio de la tormenta, hay una paz profunda, una certeza de que no estás solo, de que Dios está contigo, de que todo tiene un sentido, de que esta vida no es el final, sino el camino hacia la verdadera vida que no termina. Y esa paz, hermano, hermana, es lo más valioso que puedes tener en este mundo. Porque todo lo demás se puede perder, la salud, el dinero, las relaciones, el prestigio. Pero si tienes a Dios, si has hecho de Él tu roca, tu fundamento, nada te puede quitar esa paz profunda. Puedes perder todo y aún tenerlo todo, porque tienes a aquel que es el todo. Por eso los mártires podían ir cantando al martirio. Por eso los santos podían estar gozosos en medio del sufrimiento. No porque fueran masoquistas o porque no les importara el dolor, sino porque tenían algo que el mundo no puede dar y no puede quitar: la presencia de Dios en sus corazones. Ahora bien, déjame ser muy claro en algo. Este camino de conversión no es para tibios. Cristo mismo lo dice en el Apocalipsis: ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Palabras fuertes, ¿verdad? Pero necesarias. Porque la tibieza espiritual es una de las enfermedades más peligrosas del alma. Es estar en la iglesia pero con el corazón en el mundo. Es ir a misa pero vivir como si Dios no existiera. Es rezar pero sin convertirte. Y eso, hermano, no lleva a ninguna parte. Es peor que no creer en nada, porque es vivir en la mentira, en la hipocresía. Dios te llama a una decisión radical: o estás con Él o no estás. No hay término medio. No puedes servir a dos señores, como dice el Evangelio. No puedes tener un pie en el reino de Dios y otro en el reino del mundo. Tienes que elegir, y esa elección, aunque da miedo, es liberadora, porque vivir en la ambigüedad, en la tibieza, es agotador. Es estar constantemente en conflicto interno, sabiendo que deberías vivir de una manera pero viviendo de otra. Cuando finalmente te decides, cuando finalmente dices, me entrego completamente a Cristo, pase lo que pase, hay una claridad, una libertad increíble. Ya no tienes que estar negociando con Dios, ya no tienes que estar justificándote, simplemente vives para Él y desde Él. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que sé que muchos de ustedes están pensando: Padre, pero es que no tengo la fuerza, he intentado cambiar tantas veces y siempre vuelvo a caer. ¿Cómo puedo hacer esta conversión radical de la que habla? Y mi respuesta es: tienes toda la razón, no tienes la fuerza, yo tampoco la tengo, nadie la tiene por sí mismo. Por eso necesitas la gracia, por eso necesitas los sacramentos, por eso necesitas la oración diaria, constante. No es tu fuerza, hermano, es la fuerza de Dios obrando en ti. San Pablo lo entendió perfectamente cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo: todo lo puedo con mi voluntad, dijo: en Cristo. La clave está en conectarte diariamente con la fuente de la gracia. Y eso se hace de formas muy concretas, empezando el día con oración, aunque sean 5 minutos, leyendo aunque sea un pasaje de la Biblia cada día, yendo a misa, no solo los domingos si puedes, confesándote regularmente cada mes al menos, rezando el rosario, que es un arma poderosísima contra el mal, haciendo sacrificios pequeños que entrenen tu voluntad, ayunando de vez en cuando, no solo de comida, sino de redes sociales, de televisión, de lo que te ate. Todo esto son canales de gracia, son formas en que Dios te fortalece, te transforma, te santifica. Pero ojo, no es magia. No es que haces estas cosas y automáticamente te vuelves santo. Es que al hacerlas te abres a la acción de Dios en ti. Es como el agricultor que prepara la tierra, siembra, riega, cuida la planta. Él no hace crecer la planta, eso es obra de Dios. Pero si no prepara la tierra, si no siembra, si no riega, no va a haber cosecha. Así es con tu vida espiritual. Tú pones los medios, te dispones, cooperas con la gracia, pero es Dios quien hace la obra. Por eso no te desanimes cuando caigas, levántate, pide perdón y sigue adelante. La santidad no es no caer nunca, es levantarte cada vez que caes.
es perseverar a pesar de todo. Santa Teresa de Ávila, esa gran maestra de la vida espiritual, decía, no está la falta en no caer, sino en no levantarse. Qué hermoso, ¿verdad? Porque todos vamos a caer en este camino. Todos vamos a tener momentos de debilidad, de tentación, de oscuridad. Lo importante no es eso. Lo importante es qué haces después de caer. ¿Te quedas ahí, revolcándote en la culpa y en la autocompasión? ¿O te levantas, sacudes el polvo, pides perdón a Dios y a quien hayas lastimado y sigues caminando? El diablo quiere que te quedes en el piso derrotado pensando que eres un caso perdido. Dios quiere que te levantes, que sigas adelante, que confíes en su misericordia infinita. Y hablando de misericordia, quiero que entiendas algo fundamental. La misericordia de Dios es más grande que todos tus pecados juntos. No importa qué hayas hecho, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos te hayas alejado, la misericordia de Dios es infinita, como el océano. Puedes llenar todos los barcos del mundo con su agua y seguirá siendo igual de inmenso. Así es la misericordia divina, pero tienes que acercarte a recibirla. Tienes que ir al encuentro de ese Padre que te espera, porque Dios no te persigue para obligarte, te espera, te llama, te atrae con su amor, pero respeta tu libertad. Tienes que dar el paso. ¿Y sabes cuál es uno de los mayores obstáculos para la conversión? El orgullo. El maldito orgullo que nos hace creer que podemos solos, que no necesitamos ayuda, que no somos tan malos, que otros son peores, que tenemos derecho a juzgar y condenar a los demás mientras justificamos nuestros propios pecados. El orgullo que nos impide pedir perdón, que nos impide reconocer nuestros errores, que nos impide ser vulnerables ante Dios y ante los demás. El orgullo fue el pecado de Lucifer, el más bello de los ángeles, que se creyó igual a Dios y cayó. Y es el pecado que nos mantiene alejados de la gracia. Por eso la conversión empieza con la humildad. Con reconocer, soy pecador, necesito un Salvador. Sin esa humildad no hay conversión posible. Puedes hacer todas las prácticas religiosas del mundo, puedes ser muy piadoso en apariencia, pero si no hay humildad, todo es fachada. Por eso Jesús tuvo más paciencia con los pecadores públicos que con los fariseos orgullosos, porque los pecadores sabían que necesitaban misericordia y la buscaban. Los fariseos se creían justos por sí mismos y no sentían necesidad de conversión. ¿En cuál de los dos te reconoces? Permíteme ahora llevarte a un lugar más profundo, porque quiero que comprendas algo esencial sobre la naturaleza de esta conversión. No es solo dejar de hacer cosas malas, es empezar a hacer cosas buenas. No es solo morir al pecado, es vivir para la santidad. Muchos se quedan en una espiritualidad negativa, no hagas esto, no hagas aquello. Y sí, evitar el pecado es importante, pero la vida cristiana es mucho más que eso. Es abrazar las virtudes, es cultivar el amor, es crecer en la caridad, en la paciencia, en la mansedumbre, en la generosidad. Es convertirte en imagen cada vez más perfecta de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Contemplando a Cristo, conociendo a Cristo, enamorándote de Cristo. No puedes imitar a alguien que no conoces. Por eso es tan importante que leas los evangelios, que medites en la vida de Jesús, que te preguntes constantemente, ¿qué haría Jesús en mi situación? No de forma ingenua, sino real. ¿Cómo trataría Jesús a mi esposo que me ha fallado? ¿Cómo respondería Jesús a este jefe injusto? ¿Cómo manejaría Jesús esta tentación? Cuando empiezas a vivir con Jesús presente en tu mente y corazón, cuando haces de Él tu compañero constante, tu vida cambia. Porque verás, hermano, hermana, la conversión no es solo un cambio moral, es una transformación de identidad. Es pasar de verte a ti mismo como un pecador tratando de ser bueno, a verte como un hijo amado de Dios que está creciendo en santidad. Es un cambio radical de perspectiva. Ya no vives desde la culpa o el miedo, sino desde el amor y la gratitud. Ya no tratas de ganarte el amor de Dios con tus obras, porque entiendes que Él ya te ama infinitamente tal como eres. Y desde ese amor, desde esa seguridad de ser hijo amado, es que empiezas a cambiar, no por obligación, sino por amor, no por miedo al castigo, sino por deseo de parecerte más a aquel que tanto te ama. Este cambio de identidad es revolucionario, porque cuando sabes quién eres en Cristo, cuando sabes que eres hijo del Rey, que llevas la dignidad divina en tu interior, empiezas a vivir desde esa dignidad, ya no aceptas cualquier cosa en tu vida, ya no permites que te traten de cualquier manera. Ya no te conformas con migajas cuando tu padre te ofrece un banquete. Empiezas a tomar decisiones desde tu verdadera identidad, no desde tus heridas, no desde tus miedos, no desde lo que otros esperan de ti. Y eso, hermano, eso te hace libre de verdad. Y en ese proceso de conversión vas a descubrir cosas de ti mismo que no conocías.
Vas a descubrir talentos que Dios puso en ti que nunca habías desarrollado. Vas a descubrir tu vocación específica, tu misión única en este mundo. Porque cada uno de nosotros fue creado para algo particular. No estás aquí por casualidad. Dios te soñó antes de la fundación del mundo. Te conoce por tu nombre. Tiene un plan específico para tu vida, un plan que solo tú puedes cumplir. Y ese plan, hermano, es infinitamente mejor que cualquier cosa que tú puedas planear para ti mismo. Pero para descubrirlo, necesitas silencio interior, necesitas oración, necesitas discernimiento. Muchas personas viven toda su vida sin descubrir su verdadera vocación porque están demasiado ocupadas, demasiado distraídas, demasiado llenas de ruido. Vivimos en una cultura de la hiperestimulación constante. Siempre conectados, siempre consumiendo, siempre haciendo, pero Dios habla en el silencio, en la quietud. Como le pasó al profeta Elías, Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en la brisa suave. Para escuchar esa brisa necesitas hacer silencio. Necesitas apagar el teléfono, apagar la televisión, sentarte en silencio ante el sagrario o en tu habitación y simplemente estar con Dios, estar contigo mismo, escuchar. Al principio va a ser incómodo, tu mente va a saltar de un pensamiento a otro, te vas a inquietar, pero persevera, porque en ese silencio es donde sucede la verdadera transformación. En ese silencio es donde Dios puede hablarte, no con palabras audibles necesariamente, sino con mociones interiores, con intuiciones, con paz o inquietud ante ciertas decisiones. Es en el silencio donde aprendes a distinguir la voz de Dios de las otras voces. La voz del mundo, la voz del diablo, la voz de tu propio ego. Y esa capacidad de discernimiento es esencial para vivir tu conversión profundamente. Porque mira, el mundo te va a bombardear con mensajes contrarios a los del Evangelio. Te va a decir que lo importante es el placer inmediato, que tienes derecho a todo, que no necesitas sacrificarte por nadie, que la felicidad está en tener más, en ser más exitoso, en ser admirado. Y si no tienes un fundamento sólido en Cristo, si no has cultivado ese silencio interior donde escuchas su voz, vas a ser arrastrado. Vas a vivir según los criterios del mundo, que son criterios de muerte, no de vida. Por eso es tan importante que construyas tu casa sobre roca, no sobre arena, como dice Jesús en el Evangelio. ¿Y cuál es esa roca? Cristo mismo, su palabra, sus enseñanzas. Cuando vienen las tormentas de la vida, y créeme que van a venir, solo lo que está construido sobre Cristo permanecerá, todo lo demás se derrumbará. He visto personas que lo tenían todo según el mundo: dinero, fama, belleza, poder. Y cuando vino la crisis, cuando llegó la enfermedad o la traición o la pérdida, se derrumbaron completamente, porque no tenían fundamento, no tenían roca. Pero también he visto personas sencillas, pobres materialmente, que enfrentaron tragedias terribles con una paz y una fortaleza que el mundo no puede explicar. ¿La diferencia? Cristo, la fe, la conversión profunda que las había transformado. Ahora quiero abordar algo que sé que está en el corazón de muchos: el miedo a cambiar. Porque sí, el cambio da miedo. Aunque tu vida actual no sea buena, es conocida. Y lo conocido, aunque malo, nos da cierta sensación de control. Cambiar significa adentrarte en lo desconocido. Significa soltar cosas, personas, hábitos a los que estás acostumbrado. Significa, veces quedarte solo cuando otros no quieren seguir este camino contigo. Y todo eso asusta. Lo entiendo perfectamente. Pero déjame decirte algo, el miedo más grande no debería ser el miedo a cambiar, sino el miedo a llegar al final de tu vida y darte cuenta de que la desperdiciaste, de que nunca fuiste quien Dios te llamó a ser, de que nunca viviste de verdad. Porque hermano, hermana, esta vida es tu única oportunidad. No hay vuelta atrás, no hay segundo intento. Los años que ya pasaron no los recuperas. El tiempo que has perdido en frivolidades, en pecado, en mediocridad espiritual se fue. Pero hoy es el día de la salvación, como dice San Pablo. Hoy puedes empezar de nuevo. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto hayas fracasado antes, hoy puedes levantarte y empezar a caminar hacia la santidad, hacia la vida plena que Dios te ofrece. ¿Vas a dejar que el miedo te paralice o vas a dar el paso de fe? Y cuando hablo de fe no hablo de un sentimiento. La fe no es sentir que Dios está cerca. La fe es confiar en Dios aunque no lo sientas, aunque todo parezca oscuro, aunque no entiendas qué está haciendo.
Abraham tuvo fe cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Aunque no entendía, aunque era ilógico, aunque iba contra todo lo que Dios le había prometido, pero confió. Y Dios proveyó. Esa es la fe que necesitas para la conversión. Fe para soltar el control, fe para confiar que Dios sabe lo que hace, fe para dar pasos en la oscuridad sabiendo que Él te sostiene aunque no veas el camino completo. Y en ese camino de fe vas a encontrar cruces. No puedo prometerte lo contrario. Jesús nunca prometió una vida fácil a quienes lo siguieran. De hecho, prometió lo contrario. En el mundo tendréis tribulación, pero inmediatamente añadió, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las cruces van a venir, incomprensión, rechazo, sufrimiento, tentaciones, noches oscuras del alma, donde Dios parece ausente. Todo eso es parte del camino. Pero aquí está el secreto. Cuando abrazas tu cruz en unión con Cristo, cuando ofreces tu sufrimiento unido al suyo, ese sufrimiento se vuelve redentor, se vuelve fecundo, se vuelve camino de santificación. No estoy diciendo que debas buscar el sufrimiento, no somos masoquistas. Pero cuando el sufrimiento viene, y viene inevitablemente en esta vida, no lo desperdicies en la queja, en la amargura, en la autocompasión. Ofrécelo. Di, Señor, esto duele, pero lo uno a tu cruz. Que sirva para mi santificación y para la salvación de otros. Y verás cómo ese sufrimiento que podría destruirte, en cambio te transforma, te purifica, te hace más compasivo, más profundo, más santo. Es el misterio de la cruz, que Dios saca bien del mal, vida de la muerte, resurrección del Calvario. Ahora permíteme compartir contigo algo que he aprendido en mis años de ministerio. La conversión siempre tiene un costo, pero no convertirse cuesta mucho más. ¿Qué costo tiene la conversión? Puede ser que pierdas amistades que te arrastraban al pecado. Puede ser que tu familia no entienda tu nuevo camino. Puede ser que tengas que renunciar a placeres que te ataban. Puede ser que debas cambiar de trabajo, de estilo de vida, de prioridades. Sí, hay un costo, pero el costo de no convertirse es infinitamente mayor. Es perder tu alma, es vivir una vida vacía y sin sentido, es llegar al final lleno de arrepentimiento y amargura. Jesús lo dijo claramente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Puedes tener todo lo que el mundo ofrece, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. En cambio, si tienes a Dios, aunque no tengas nada más, lo tienes todo. Esta es la matemática del reino, que es contraria a la del mundo. El mundo dice, acumula, guarda, protégete, piensa en ti primero. Cristo dice, da, comparte, piérdete, ama hasta el extremo. Y paradójicamente, cuando vives según los criterios de Cristo, encuentras la vida verdadera. Cuando vives según los criterios del mundo, te pierdes a ti mismo. Por eso te invito, te ruego, te suplico, no dejes pasar este momento. No pospongas tu conversión. No digas después, cuando tenga más tiempo, cuando esté menos ocupado, cuando resuelva este problema, porque ese después quizá nunca llegue o llega demasiado tarde. He estado junto a lechos de muerte de personas que toda su vida pospusieron su conversión y en sus últimos momentos, con lágrimas en los ojos, me decían, Padre, he desperdiciado mi vida. Es la cosa más triste que he tenido que presenciar. No quiero eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Por favor, hermano, hermana, empieza hoy. Y empezar es simple, aunque no fácil. Ya te lo dije al principio, arrodíllate, reconoce tu pecado, pide perdón, entrega tu vida a Cristo, después busca un buen confesor y confiésate sacramentalmente. No lo postergues más. La confesión es donde se sella tu conversión, donde recibes el perdón de Dios de manera visible y concreta. Es liberadora, es sanadora, es transformadora. Después de confesarte, comprométete a una vida sacramental regular, misa y comunión frecuente, confesión al menos mensual, oración diaria. Busca una comunidad de fe donde crecer, lee la palabra de Dios cada día. Sirve a los más necesitados. Todo esto suena como mucho, ¿verdad? Pero se construye paso a paso, día a día. No tienes que hacerlo todo perfecto desde el primer día. Lo importante es empezar y perseverar. Porque la conversión, recuerda, es un camino, no un evento. Es un proceso de toda la vida. Habrá días buenos y días malos. Habrá avances y retrocesos. Pero si perseveras, si te levantas cada vez que caes, si mantienes tu mirada en Cristo, llegarás. Dios no abandona a quien lo busca con sinceridad. Él terminará la obra que comenzó en ti, como promete San Pablo. Y mientras caminas vas a experimentar alegrías que nunca imaginaste. La alegría de sentirte reconciliado con Dios y contigo mismo. La alegría de ver cómo tu vida cobra sentido. La alegría de ser instrumento de Dios para bendecir a otros.
la alegría de pequeños milagros cotidianos, una relación restaurada, una tentación vencida, una virtud conquistada, un don espiritual descubierto. Esta alegría del cristiano convertido es diferente a cualquier placer mundano. Es una alegría profunda, estable, que permanece incluso en medio del sufrimiento. Es la alegría de saber que estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, siendo quien debes ser. Y esa persona que debes ser, hermano, hermana, es única. Dios no quiere que seas copia de nadie, no quiere que seas como yo, ni como los santos que admiras, aunque sí quieres aprender de ellos. Quiere que seas la mejor versión de ti mismo, la versión que Él diseñó desde la eternidad. Santa Catalina de Siena decía, si eres lo que debes ser, pondrás fuego al mundo entero. Imagina eso. Imagina ser plenamente quien Dios te llamó a ser. El impacto que tendrías en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en el mundo. Ese es el poder de la conversión auténtica, que no solo te transforma a ti, sino que a través de ti Dios transforma a otros. Porque la conversión nunca es solo para ti. Es para ti, pero también para todos los que te rodean. Cuando tú cambias, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Tu familia nota la diferencia. Tus compañeros de trabajo se preguntan qué te pasó. Tus amigos ven algo nuevo en ti. Y sin necesidad de predicar con palabras, tu vida transformada se convierte en testimonio. Se convierte en evangelio viviente. Y créeme, eso es mucho más poderoso que 1000 sermones. Como decía San Francisco, predica siempre el evangelio y cuando sea necesario, usa palabras. Déjame ahora hablarte de algo que creo que es crucial para entender la profundidad de esta conversión. La necesidad de una renuncia radical a tu voluntad propia. Este es quizá el punto más difícil de aceptar, pero es el corazón mismo de lo que significa seguir a Cristo. Porque la conversión no es simplemente añadir algunas prácticas religiosas a tu vida mientras mantienes el control de todo lo demás, no, hermano. La conversión verdadera es entregar el timón de tu vida completamente a Dios. Es decir, como María, hágase en mí según tu palabra, aunque no entiendas, aunque tengas miedo, aunque signifique sufrir. Esta renuncia a la voluntad propia es lo que hace que tantos se detengan en el umbral de la conversión sin atravesarlo nunca. Porque queremos cambiar, sí, pero en nuestros términos queremos a Dios. Pero también queremos mantener ciertas áreas de nuestra vida cerradas a su influencia. Es como si le dijéramos, Señor, puedes entrar a mi casa, pero este cuarto no lo toques, es mío. Que llevas en tu interior la marca del Creador del universo, que no estás solo ni abandonado. El mundo te ha convencido de que dependes solo de ti mismo, de tu fuerza, de tu inteligencia, de tu capacidad. Y cuando sientes que esas cosas no alcanzan, cuando la realidad te supera, entonces aparece el miedo. El miedo es la ausencia de fe. No me malinterpretes, no estoy diciendo que tengas poca fe o que seas mal cristiano. Estoy diciendo que el enemigo ha logrado poner una nube entre tú y Dios y esa nube te impide ver la verdad. Cuando miras las tormentas de tu vida, cuando ves los problemas crecer como olas gigantes, te olvidas de que Cristo está en la barca contigo. Y entonces comienzas a hundirte como Pedro cuando caminaba sobre el agua. La primera verdad que necesitas grabar en tu corazón es esta: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas palabras de San Pablo en su carta a Timoteo no son poesía bonita para bordar en un cojín. Son verdad absoluta, son realidad espiritual. El miedo no viene de Dios. Repítelo conmigo, el miedo no viene de Dios. Viene del enemigo, viene del mundo, viene de tu carne herida, pero no viene del Padre que te creó. Cuando sientes ese nudo en el estómago, cuando tu mente empieza a dispararse con pensamientos catastróficos, cuando imaginas los peores escenarios posibles, ahí está actuando el espíritu de cobardía. Y tu primera batalla, hermano, tu primera victoria es reconocer de dónde viene esa voz. No es tu intuición, no es tu inteligencia protegiéndote. Es el miedo tratando de paralizarte, de impedirte que vivas la vida abundante que Cristo te prometió. He visto en mi ministerio, después de tantos años escuchando confesiones y acompañando almas, que la mayoría de las personas no están viviendo, están sobreviviendo. Van de un día al otro arrastrándose, cargando el peso de 1000 preocupaciones, anticipando desgracias que nunca llegan, sufriendo por adelantado cosas que jamás sucederán. Y mientras tanto, la vida real, la vida que Dios les está regalando en cada momento presente, se les escapa entre los dedos. Jesús nos lo dijo con una claridad meridiana en el Sermón de la Montaña. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Pero nosotros,
En nuestra soberbia, en nuestra ilusión de control, creemos que preocupándonos vamos a cambiar algo. La preocupación es la oración más inútil que existe. Es como si le dijéramos a Dios, no confío en ti, así que voy a atormentarme pensando en soluciones que no están en mis manos. Y déjame decirte algo más fuerte todavía, la ansiedad es un pecado contra la esperanza. Sé que suena duro, sé que muchos van a reaccionar diciendo que la ansiedad es una enfermedad, que es química cerebral, que no es culpa de nadie, y tienen razón en parte. Hay ansiedad clínica que requiere ayuda profesional, medicación, terapia. Yo no soy un iluso que niega la realidad de la salud mental. Pero también hay una ansiedad espiritual, una angustia existencial que nace de haber puesto tu seguridad en cosas que no son Dios. Cuando tu paz depende de tu cuenta bancaria, cuando tu tranquilidad depende de que todo salga como tú quieres, cuando tu seguridad está puesta en tu salud, en tu trabajo, en tus relaciones, entonces estás construyendo tu casa sobre arena. Y cuando vengan las tormentas, y vendrán, hermano, porque vivimos en un valle de lágrimas, entonces tu casa se derrumbará y será grande su ruina. Cristo nos lo advirtió en esa parábola. La única roca firme sobre la que puedes construir tu vida es Él. Ahora bien, pasemos a lo práctico. Porque no vine aquí solo a diagnosticar tu dolor, vine a darte remedios concretos, caminos reales que puedes empezar a recorrer hoy mismo. La primera forma de vencer el miedo, la ansiedad y la preocupación es esta. Ancla tu identidad en Cristo, no en tus circunstancias. Escúchame bien. Tú no eres tus problemas. Tú no eres tus errores. Tú no eres tus fracasos. Tú no eres ni siquiera tus éxitos. Tú eres un hijo amado de Dios, redimido por la sangre de Cristo, habitado por el Espíritu Santo. Esa es tu verdadera identidad. Todo lo demás es transitorio, todo lo demás pasa. Los trabajos vienen y van, la salud fluctúa, las relaciones cambian, el dinero sube y baja. Pero tu identidad en Cristo es eterna, inmutable, inquebrantable. Cuando empiezas cada día recordándote esta verdad, cuando en medio de la tormenta te aferras a quién eres en Dios y no a lo que estás atravesando, entonces el miedo pierde su poder sobre ti. Esta verdad la he visto transformar vidas. Recuerdo a una mujer que vino a mí destrozada porque había perdido su negocio, su matrimonio estaba en crisis y sentía que era un fracaso total. Lloraba desconsoladamente diciéndome, Padre, lo he perdido todo, no soy nadie, y le dije, detente ahí mismo. No has perdido lo único que importa. Tienes tu bautismo, tienes a Cristo viviendo en ti, tienes la promesa de vida eterna, tienes un Padre celestial que te ama con amor infinito. ¿Cómo puedes decir que no eres nadie? Eres princesa del Rey del universo. Y empezamos un camino de reconstrucción no desde lo externo, no tratando primero de arreglar el negocio o el matrimonio, aunque eso también lo trabajamos, sino desde lo interno, desde recordarle cada día quién era ella en Cristo. Y 6 meses después, esa mujer era otra persona. Seguía teniendo problemas, sí, pero ya no la definían, ya no la esclavizaban. La ansiedad crece cuando tu sentido de valor y seguridad depende de cosas frágiles. Si tu paz mental depende de que tus hijos se comporten perfectamente, vas a vivir ansioso, porque los hijos son seres humanos libres que van a equivocarse. Si tu tranquilidad depende de que tu jefe te aprecie, vas a vivir con miedo, porque los jefes cambian, las empresas cierran, las circunstancias varían. Si tu identidad está en ser joven y atractivo, vas a vivir en pánico porque el tiempo pasa para todos. Pero si tu identidad está anclada en Cristo, si tu valor viene de ser amado por Dios incondicionalmente, entonces las tormentas de la vida pueden agitar la superficie, pero en el fondo de tu ser hay una paz que el mundo no puede quitar. San Pablo lo vivió. Ese hombre fue encarcelado, golpeado, náufrago, perseguido, y aún así escribía desde la prisión, estoy lleno de gozo en medio de todas mis tribulaciones. ¿Cómo es posible? Porque su identidad no estaba en sus circunstancias, estaba en Cristo. Te voy a dar un ejercicio práctico que debes hacer cada mañana. Antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tu lista de pendientes, antes de preocuparte por el día, quiero que hagas esta oración. Padre, gracias porque soy tu hijo. Gracias porque me amas, no por lo que hago, sino por lo que soy. Gracias porque mi valor no depende de mi rendimiento. Hoy voy a enfrentar desafíos, pero ninguno de ellos cambia quién soy en ti. Soy amado, soy perdonado, soy guardado por tu poder, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Repite esto todos los días durante 30 días.
Al principio te parecerá mecánico, pero poco a poco estas verdades van a penetrar en tu corazón, van a bajar de tu cabeza a tu espíritu y vas a empezar a vivir desde esa identidad verdadera en lugar de vivir desde tus miedos y tus heridas. Este es el primer paso fundamental. Sin esto, todo lo demás será como poner curitas en una herida que necesita cirugía. Y aquí viene algo que debes entender. El enemigo de tu alma conoce el poder de esta verdad. Por eso su primera estrategia siempre es atacar tu identidad. Susurra mentiras a tu oído: eres un fracaso, eres indigno, Dios no puede amarte después de lo que has hecho, no tienes arreglo, eres demasiado débil, demasiado roto. Todas esas son mentiras del infierno. El padre de la mentira trabaja día y noche tratando de que olvides quién eres, porque sabe que un cristiano que conoce su identidad en Cristo es imparable. Puede pasar por el fuego y no quemarse, puede caminar por aguas profundas y no ahogarse, puede estar en medio de 1000 enemigos y no temer, porque sabe que Dios está con él. Esta es la diferencia entre el cristiano maduro y el cristiano inmaduro. No es que uno tiene menos problemas que el otro, es que uno sabe quién es en Cristo y el otro sigue buscando su identidad en el mundo. Ahora pasemos a la segunda forma de vencer el miedo, la ansiedad y la preocupación, y esta va a requerir disciplina de tu parte. Estoy hablando de la entrega diaria en oración. No me refiero a rezar de vez en cuando estás desesperado. No me refiero a esas oraciones apresuradas antes de dormir donde le sueltas a Dios tu lista de peticiones como si fuera Santa Claus. Me refiero a una vida de oración real, profunda, constante, donde verdaderamente le entregas a Dios cada preocupación, cada miedo, cada ansiedad, en el momento en que aparecen. San Pablo lo dice con claridad maravillosa en su carta a los Filipenses. No se preocupen por nada, sino que en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en esa frase: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene lógica humana, que no depende de que todo esté bien, sino que viene directamente del trono de Dios. Pero aquí está el problema. La mayoría de nosotros no oramos realmente. Hablamos con Dios, sí, le contamos nuestros problemas, pero no los soltamos. Es como si fuéramos a Dios con nuestras cargas, se las mostráramos, le dijéramos lo pesadas que son y luego nos las volviéramos a cargar y saliéramos arrastrándolas. Dios nos dice: dame esa carga, yo la llevaré por ti, pero nosotros no la soltamos. ¿Por qué? Porque en el fondo no confiamos. Porque pensamos que si no nos preocupamos nosotros, nadie lo hará. Porque tenemos la ilusión de que nuestra preocupación está haciendo algo útil. Jesús nos invita: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Pero nosotros vamos a Él cansados, nos sentamos un momento en su presencia y luego nos levantamos igual de agobiados porque no le hemos entregado realmente la carga. Entregar no es informar. Entregar es soltar, confiar, descansar en que Él tiene el control. Déjame contarte algo de mi propia vida. Hubo un tiempo en mi ministerio donde estaba absolutamente agobiado. Tenía responsabilidades que me superaban, problemas en la parroquia que no sabía cómo resolver, personas que dependían de mí y yo sentía que me estaba hundiendo. ¿Rezaba? Sí, rezaba mucho, pero mi oración era más bien un lamento, una queja, una exposición de problemas. Hasta que un día, en la capilla en la madrugada, después de otra noche sin dormir, escuché en mi espíritu una voz clara: Ángel, ¿confías en mí o no? Sí, confía, suelta. Y fue como si me dieran un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que no estaba confiando, estaba intentando controlar. Estaba rezando pero sin fe, sin entrega real. Ese día hice algo diferente. Tomé papel y lápiz y escribí cada una de mis preocupaciones. Luego, una por una, las leí en voz alta delante del Santísimo Sacramento y dije: Señor, esto que me está quitando el sueño, te lo entrego. No es mío, es tuyo. Tú eres el pastor de esta parroquia, no yo. Tú eres el que sostiene el universo, no yo. Y físicamente rompí ese papel y lo dejé ahí, como símbolo de que lo estaba soltando. ¿Sabes qué pasó? Los problemas seguían ahí al día siguiente, pero yo había cambiado. Tenía paz, podía dormir, podía pensar con claridad. Y poco a poco, sin que yo hiciera cosas heroicas, Dios fue resolviendo cada situación de maneras que yo nunca hubiera imaginado. Esta práctica de la entrega diaria tiene que volverse un hábito. No puedes esperar a estar al borde del colapso para entregarle tus cargas a Dios. Tienes que hacerlo diariamente, momento a momento. Cuando sientas que la ansiedad empieza a trepar por tu pecho, detente inmediatamente y ora.
No una oración larga y elaborada, simplemente, Señor, esto que estoy sintiendo te lo entrego. Confío en ti. Y respira profundo. Recuerda que el Espíritu Santo habita en ti, que Cristo vive en ti, que no estás solo. A veces yo oro así: Jesús, no sé cómo vas a resolver esto, pero tú sí sabes. No veo la salida, pero tú ves el panorama completo. Mi parte es confiar, tu parte es actuar. Yo me ocupo de lo que está en mi control, tú te ocupas de lo que está en el tuyo. Y dame la gracia de distinguir entre ambas cosas. Esta oración me ha salvado la cordura 1000 veces. Y algo fundamental que debes incluir en tu vida de oración es la acción de gracias. Fíjate que San Pablo dice: presenten sus peticiones con acción de gracias. No después de recibir la respuesta, sino mientras presentas la petición. Esto es fe pura. Es decirle a Dios: gracias porque ya estás actuando, gracias porque me amas, gracias porque tienes el control, gracias porque eres fiel. La gratitud es el antídoto perfecto contra la ansiedad. Cuando tu corazón está lleno de agradecimiento, no hay espacio para el miedo. Por eso yo recomiendo que cada noche antes de dormir hagas una lista mental de 5 cosas por las que estás agradecido ese día. Pueden ser cosas pequeñas: el sol que salió, el café de la mañana, una sonrisa de tu hijo, un momento de paz. Cuando entrenas tu mente para buscar lo bueno, para reconocer las bendiciones, tu perspectiva cambia completamente. Dejas de enfocarte en todo lo que puede salir mal y empiezas a ver todo lo que ya está saliendo bien. Y créeme, hermano, hay mucho más saliendo bien en tu vida de lo que el miedo te permite ver. Pero déjame advertirte algo antes de seguir. El camino de la fe no es un camino sin tormentas. Es un camino donde aprendes a confiar en medio de las tormentas. No te estoy prometiendo que si oras todo se va a arreglar mágicamente y nunca más tendrás problemas. Eso sería mentira. Y sería venderte un evangelio de prosperidad barato que no es el evangelio de Cristo. Te estoy prometiendo que si aprendes a entregarle todo a Dios en oración, tendrás paz incluso cuando las cosas no se arreglen como tú quieres. Tendrás fuerza incluso en medio del dolor. Tendrás esperanza incluso cuando todo parezca oscuro. Porque no es la ausencia de problemas lo que da paz, es la presencia de Dios. Job lo entendió. Ese hombre perdió todo, absolutamente todo. Y en medio de su dolor pudo decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es fe real, no la fe de invernadero que se marchita al primer viento fuerte. Y ahora llegamos a la tercera forma de vencer el miedo, la ansiedad y la preocupación. Y esta quizás te sorprenda porque es muy práctica, muy terrenal, pero profundamente espiritual. Vive en el presente, un día a la vez, haciendo la voluntad de Dios en lo pequeño. La mayoría de tu ansiedad no es por lo que está pasando ahora, sino por lo que podría pasar mañana, la próxima semana, el próximo año. Tu mente vive en el futuro, anticipando catástrofes, imaginando escenarios terribles, jugando con posibilidades que te atormentan. Pero el futuro no existe, es una ilusión. Lo único que existe es este momento presente, este ahora que Dios te está regalando. Y en este ahora muy probablemente estás bien. Tienes aire en tus pulmones, tienes un techo sobre tu cabeza, tienes personas que te aman. La tragedia que estás sufriendo en tu mente no está pasando en la realidad. Estás sufriendo por adelantado, estás crucificándote en cruces que no existen. Jesús fue muy claro cuando dijo: basta a cada día su propio mal. No te pide que ignores el futuro o que no planees nada. Te pide que no te angusties por él. Hay una diferencia enorme entre planear y angustiarse. Planear es prudencia, es tomar las previsiones razonables, es hacer tu parte con responsabilidad. Angustiarse es torturarte con posibilidades, es vivir en un estado constante de alerta por cosas que no están pasando. Yo veo personas que se están perdiendo la infancia de sus hijos porque están angustiados por la universidad que tendrán dentro de 15 años. Personas que no disfrutan su presente porque están aterrados por una vejez que quizás nunca llegue. Personas que no viven su matrimonio porque están obsesionados con prevenir un divorcio que no está pasando. Y así la vida se les escapa día tras día mientras ellos están mentalmente habitando un futuro que los paraliza. La clave está en hacer la voluntad de Dios hoy, en lo que tienes delante, sin preocuparte por mañana. Santa Teresita del Niño Jesús vivió esto de manera hermosa. Ella habló de su caminito, de vivir el amor de Dios en las cosas pequeñas, en los momentos ordinarios, sin grandes hazañas, simplemente siendo fiel en lo poco. Y esa santidad de lo pequeño, esa fidelidad en el día a día, es lo que te mantiene anclado en el presente. Cuando te levantas en la mañana y te preguntas: ¿qué quiere Dios de mí hoy?
y te enfocas en responder esa pregunta con fidelidad, entonces no tienes energía mental para angustiarte por el año que viene. Hoy Dios te pide que seas buen padre, buen esposo, buen trabajador, buen amigo. Hoy te pide que ores, que seas paciente con esa persona difícil, que hagas tu trabajo con excelencia, que perdones esa ofensa. Eso es todo. No tienes que resolver toda tu vida hoy, solo tienes que ser fiel hoy. He conocido personas que han logrado salir de adicciones terribles con este principio. Alcohólicos que dijeron, no voy a pensar en no beber nunca más, eso me abruma. Solo voy a no beber hoy. Y vivieron un día a la vez, y esos días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y los meses en años de sobriedad. Lo que parecía imposible como totalidad se volvió posible como secuencia de momentos presentes. Y esto aplica a todo. Si estás en medio de una crisis económica terrible, no te tortures pensando en cómo vas a sobrevivir los próximos 10 años. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy? Hoy puedo buscar un trabajo. Hoy puedo reducir un gasto. Hoy puedo confiar en que Dios proveerá. Y cuando llegue mañana, será hoy otra vez y Dios te dará la gracia para ese nuevo hoy. Él no te da gracia por adelantado para problemas futuros. Te da gracia suficiente para el día presente. Además, vivir en el presente te permite ver las bendiciones que Dios ya te está dando. Cuando tu mente está en el futuro, te pierdes el milagro de la hora. No ves la sonrisa de tu esposa porque estás pensando en los problemas del trabajo. No disfrutas la cena porque estás angustiado por la cuenta del mes que viene. No percibes la presencia de Dios porque tu mente está en otro tiempo y en otro lugar. Hay un ejercicio de mindfulness, de atención plena, que no es nada nuevo, que los místicos cristianos han practicado por siglos. El hermano Lawrence lo llamaba la práctica de la presencia de Dios. Consiste en estar completamente presente en lo que estás haciendo, ofreciéndoselo a Dios. Si estás lavando platos, lava platos con atención plena, como oración. Si estás conduciendo, conduce presente, consciente de que Dios está contigo en el auto. Si estás conversando con alguien, estate realmente ahí, escuchando, amando, sin que tu mente vuele a tus preocupaciones. Esta práctica transforma lo ordinario en sagrado y te ancla en el único momento donde realmente puedes encontrar a Dios, el ahora. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo importante. Si has llegado hasta este punto, si me has escuchado con atención, es porque Dios está tocando tu corazón. No es casualidad que estés aquí. De todas las cosas que podrías estar haciendo ahora mismo, de todos los videos que podrías estar viendo, estás aquí escuchando sobre cómo vencer el miedo y la ansiedad. Eso me dice que necesitas este mensaje. Y te prometo que si aplicas estas 3 formas que estamos viendo, tu vida va a cambiar. Pero no puedes solo escuchar y luego olvidar. Tienes que decidir aplicar esto. Tienes que dar el paso. Y sé que quizás estás pensando, padre, esto suena bien, pero mi situación es demasiado complicada, yo tengo problemas reales, no solo espirituales. Y te entiendo. Pero déjame decirte que no hay problema tan grande que Dios no pueda manejarlo. Lo que pasa es que has estado intentando manejarlo tú solo, con tus fuerzas, y por eso estás exhausto. Es hora de que dejes que Dios sea Dios en tu vida. Ahora, quiero profundizar en algo fundamental que une estas 3 formas. Porque fíjate que las 3 tienen un elemento común, la rendición. Anclar tu identidad en Cristo es rendirte a su definición de quién eres en lugar de la definición del mundo. Entregar todo en oración es rendirte al control de Dios en lugar de intentar controlarlo todo tú. Vivir en el presente es rendirte a la voluntad de Dios hoy en lugar de obsesionarte con el mañana. La rendición no es derrota, hermano, es victoria. Es la paradoja del Evangelio. Cuando te rindes, ganas. Cuando sueltas, recibes. Cuando mueres a ti mismo, vives de verdad. San Juan Bautista lo dijo perfectamente, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Mientras tú estés en el centro inflado de ego, de autosuficiencia, de la ilusión de que todo depende de ti, vas a vivir aterrado, porque es una carga imposible de llevar. Pero cuando Él crece en ti, cuando ocupas tu lugar correcto como criatura dependiente de su Creador, entonces la paz llega. La cultura moderna nos ha vendido la mentira de que la independencia total es madurez, que necesitar a alguien es debilidad, que pedir ayuda es vergonzoso. Y hemos creído esa mentira hasta el punto de la enfermedad. Por eso estamos viendo niveles de ansiedad y depresión sin precedentes en la historia. Porque hemos desconectado al ser humano de su fuente de vida, de su fuente de paz, que es Dios. Hemos intentado ser autosuficientes y nos está matando. La verdadera madurez espiritual es reconocer que eres totalmente dependiente de Dios.
que sin Él no puedes hacer nada, como Jesús mismo lo dijo. Que eres como la rama que necesita estar conectada a la vid para dar fruto. Cuando aceptas esa realidad, cuando dejas de luchar contra ella, cuando te rindes a esa hermosa dependencia, entonces empiezas a experimentar la libertad verdadera, porque ya no tienes que cargar con el peso del mundo. Ya no tienes que fingir que eres invencible. Puedes ser vulnerable, puedes decir, no sé, puedo llorar, puedes pedir ayuda, porque sabes que tu Padre celestial te tiene en sus manos. Esta rendición se practica momento a momento. No es una decisión única que tomas un día y ya está. Es una decisión que tomas 1000 veces al día, cada vez que surge el miedo, cada vez que aparece la ansiedad, cada vez que quieres tomar el control. Es como aprender a nadar. Al principio te ahogas porque luchas contra el agua, tensas todos los músculos, entras en pánico. Pero cuando aprendes a relajarte, a rendirte a la flotabilidad natural del agua, entonces flotas sin esfuerzo. Lo mismo pasa espiritualmente. Mientras sigas luchando, tensando, intentando sostenerte por tu propia fuerza, te vas a hundir. Pero cuando aprendes a rendirte al océano del amor de Dios, a relajarte en sus brazos, entonces Él te sostiene sin que tengas que hacer esfuerzos heroicos. No significa pasividad o pereza. Significa que haces tu parte con diligencia, pero confías en que Dios hace su parte, que es infinitamente más grande que la tuya. San Pablo vivió esto de manera radical. Él dice en 2 de Corintios, me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para el mundo esto no tiene sentido. El mundo dice, esconde tus debilidades, muestra solo tus fortalezas, nunca dejes que te vean vulnerable. Pero Pablo entendió algo profundo, que la fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú reconoces que eres débil, que no puedes, que necesitas ayuda, entonces abres un espacio para que el poder de Dios fluya a través de ti. Pero cuando estás lleno de ti mismo, de tu orgullo, de tu autosuficiencia, no hay espacio para Dios. Eres como un vaso lleno de agua sucia. Dios quiere llenarte de agua limpia, pero primero tienes que vaciarte. Y ese vaciamiento duele porque te obliga a soltar todo aquello a lo que te has estado aferrando para sentirte seguro. Tu imagen, tu reputación, tu necesidad de tener razón, tu ilusión de control. Déjame ser aún más específico con ejemplos prácticos. Imagina que te diagnostican una enfermedad seria. El miedo natural aparece y es comprensible, pero ahí tienes una elección. Puedes permitir que ese miedo te consuma, que domine cada momento de tu día, que te robe la paz y la capacidad de disfrutar el tiempo que tienes. O puedes hacer lo siguiente. Primero recuerdas quién eres. Soy hijo de Dios. Mi vida está en sus manos. Él me ama y tiene un plan para mí, incluso en medio de esto. Segundo, entregas la situación en oración. Señor, tengo miedo, pero te entrego esta enfermedad. Si es tu voluntad sanarme, sáname. Si es tu voluntad que pase por esto, dame fuerza para llevarlo. Pero no permitas que el miedo me robe la vida que me queda. Tercero, vives el día presente. Hoy tengo vida, hoy puedo amar a mi familia, hoy puedo seguir el tratamiento, hoy puedo confiar. No te adelantas al desenlace, no vives en la proyección catastrófica. Vives hoy con Dios haciendo lo que tienes que hacer. O piensa en problemas económicos, que son una de las fuentes más comunes de ansiedad. Estás lleno de deudas, no sabes cómo vas a pagar la renta del próximo mes, sientes que te estás hundiendo. La ansiedad te despierta en la madrugada con el corazón acelerado, haciendo cálculos mentales que nunca cuadran, pero apliquemos las 3 formas. Primero, identidad. Yo no soy mis deudas, yo no soy mi situación financiera, yo soy hijo del Dios que viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, y Él me conoce, me ama y sabe lo que necesito. Segundo, entrega en oración. Padre, esta situación me supera, no veo cómo salir. Pero tú eres el Dios de lo imposible. Tú abriste el mar rojo. Tú multiplicaste panes y peces. Tú puedes proveer para mí, confío en ti. Muéstrame qué hacer y dame paz mientras actúas. Tercero, presente. Hoy voy a hacer lo que está en mis manos. Voy a buscar trabajo. Voy a hablar con mis acreedores. Voy a reducir gastos innecesarios. Voy a trabajar con excelencia. Pero no voy a torturarme con él. Mes que viene, voy a confiar en que Dios proveerá. Y he visto, hermano, he visto con mis propios ojos cómo Dios provee de las maneras más inesperadas cuando confías en Él. O problemas de relaciones que también generan tremenda ansiedad. Tu matrimonio está en crisis, tus hijos están rebeldes, sientes que tu familia se está desmoronando.
El miedo te dice, todo va a terminar mal, vas a acabar solo, vas a perder a las personas que amas. Pero recuerda, tu valor no depende de que tu familia sea perfecta, eres amado por Dios incluso en medio del caos familiar. Entrega, Señor, te entrego a mi esposa, a mis hijos, a esta situación.